yo decía, no, bueno, voy a estudiar y yo me escapaba. El novio de esta persona está de novio con mi sobrina. Triste, no sabemos si fue manipulada, al final nunca nos enteramos, pero sí es algo. Hola, bienvenidos a este primer episodio del podcast de Lo que nadie habla. Soy la psicóloga Luisana Rey y hoy estoy muy feliz y estoy muy contenta de iniciar este proyecto por fin. Este es un espacio donde todos pueden pertenecer, porque aquí se va a hablar de muchas cosas que a todos nos pasa, pero pocos las hablamos, ¿no? Entonces, espero que disfrutes este episodio, que hoy vamos a hablar sobre los secretos familiares. Recuerda que esta producción se llevó a cabo gracias a Visual Productora, grupos de psicólogos Creative Self y It Global PC. En este caso, el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, gracias también por compartir tu experiencia, porque sé que es algo bastante importante e íntimo. Y yo quiero saber, Stephanie, hablando un poco de tu historia, ¿no? Para conocerte mejor. Cuéntanos un poco a qué te dedicas, qué haces en tu vida, ¿no? Y ya posteriormente vamos a ir profundizando sobre el tema de secretos. Me interesa mucho el tema porque ya en este mundo donde yo he trabajado, donde yo trabajo, conozco varias familias y ya en mi entorno familiar siempre me pongo a analizar cómo son las familias. Me ha tocado escuchar secretos, guardar secretos, interpretarlos y, bueno, sobrellevarlos. Ok, Estefania, entonces me comentas que en tu entorno te ha tenido que tocar ver situaciones familiares y, bueno, has contrastado con tu propia historia. Sí. Eso es sumamente importante. Además, me encanta que, bueno, te dedicas al arte de las uñas y tienes una hija. ¿Cómo ha sido ese sistema familiar con tu hija? Ok, vamos a ampliar un poquito más sobre eso. Tengo una hija de 7 años y es mi vida. Trabajo por ella. Cuéntame, ¿qué situaciones has atravesado en tu sistema familiar que te han afectado? ¿Qué secretos has podido observar? Bueno, mira, desde mi experiencia hubo una situación, ahora se remonta desde que yo tenía 9 años o un poco menos, no recuerdo muy bien, de un embarazo a temprana edad. Afectó un poco a la familia, fue un secreto, pues mucha gente no se enteró. Vamos a decir que un familiar, a temprana edad tuvo relaciones, pues, y fue de una manera muy brusca y cuando nos enteramos, pues, mucha gente, más que todos sus padres, decidieron no contar de esa situación. Me afectó en tal sentido de que no entendía por qué estaba sucediendo eso y de la manera que sucedió, pues no fue como tal un abuso, pero sí fue como algo como más cínico de parte de la menor de edad, que en este caso era mi familiar. Fue muy abrumador. O sea, fue muy abrumador y siempre he escuchado y siempre dicen que es mejor, o sea, las cosas de la familia, dejarlas en la familia, que la gente de la calle no puede enterarse, no puede saberlo. ¿Te enteraste de esa situación? Yo estoy casi segura que tenía como 9 años, más o menos. Ella tenía 2. Todo eso, o sea, como que giró en torno de que, por lo menos en mi situación, pues me encerraran más. O sea, no tenía permiso de absolutamente nada. En eso me afectó, pues mi crianza se fue en vista de eso, de que no saliera, de que todo más encerrado. Los prejuicios, quizás tus padres tomaron esos prejuicios de ese familiar que era bastante cercano, como que, bueno, un embarazo a temprana edad. Sí. Y eso como podía afectarte a ti. Desde los 9 años como que empieza una sobreprotección, ¿no? Como que, Muy bueno, no vas a fuerte. salir y todo eso. ¿Cómo te enteras tú de ese embarazo, de esa situación? Me dices que fue como una situación que la interpretas como cínica, ¿no? De parte de esa persona. Sí. ¿Qué pasó? O sea, en conversaciones de adultos, sabes que los niños siempre están como escuchando detrás de las puertas y ya después no fue como tal un secreto, ya lo hablaban pero no podía salir de casa. Y digo que fue cínico porque ella decía que ella quería probar, quería saber cómo era eso y por eso lo hizo, pero no tanto eso, sino que lo hizo con el esposo de la mamá, que no, o sea, era su padrastro. Entonces ella tenía conciencia de que ella quería hacer eso y claro, pues como tal pienso que es como triste, no sabemos si fue manipulada, al final nunca nos enteramos, pero sí es algo, no sé cómo interpretarlo, pero en aquel momento sí era como muy desastroso. Claro, de esa forma, pues, de enterarse y ver los dos escenarios del adulto
que en este caso es el señor, Sí. y en el caso de la chica, que es la menor de edad. Claro. Que lo más probablemente es que existía una manipulación Sí. por el tema de la intervención que puede tener una chica a los 12 años. Entonces, ya a los 9, fíjate que me comentas que empieza como que ese prejuicio, como que no salgas, no hagas esto, protección, me imagino también en torno a cómo te vestías, o hacia qué se dirigía ese prejuicio de tus padres hacia ti. Bueno, como tal era nada de salidas, o sea, ningún tipo de salidas. Ya, o sea, a medida que fue creciendo me fui dando cuenta de eso. O sea, si salíamos era todos en grupo, o sea, mi tía siempre nos llevaba a todos juntos, pero ponte si mis primos, que eran mayores, tenían 15 años, ellos salían, se divertían, o sea, yo por lo menos a los 13, 14 no podía salir, o sea, siempre era acompañada. ¿Cómo te afecta después eso en tu vida adulta? Porque ya, obviamente, cuando me dices vas creciendo, te vas dando cuenta como que, claro, un adolescente empieza a darse cuenta como que quiero vivir cosas, quiero disfrutarlas, ¿no? Y mis papás me están como que sobreprotegiendo por una situación que ni siquiera depende de mí. ¿Y eso crees que fue como contraproducente? O sea, como que esas prohibiciones fueron contraproducentes para ti. Como que, bueno, mientras más nos prohíben, puede ocurrir el deseo de querer hacerlo. O Sí. eso es lo que suele pasar en líneas generales, sobre todo con un adolescente que está construyendo su identidad. Sí, bastante. Por lo menos, ya yo en mi adolescencia, o sea, quería, ya conociendo compañeritas, que salían y hacían, o sea, yo quería también salir. Y, o sea, si no me daban permiso, yo decía, no, bueno, voy a estudiar. Y yo me escapaba. Claro, no me escapaba, nunca me salía con la mía, por decirlo así. Siempre se daban cuenta y tenía que regresarme. Tampoco era tan lejos. Pero siempre había esa cuestión de que yo quería salir y hacer cosas y no me dejaban. Entonces, mientras más me decían que no, más yo quería salir. ¿Tus padres sientes que perdieron en ese momento el control o lo pudieron manejar? No lo pudieron manejar porque a pesar de todo, yo le prometí a mi abuela, que fue la que me crió, que, o sea, yo voy a culminar mis estudios, o sea, que, o sea, no le iba a fallar, pues, de esa manera. Y, ya, vamos a decir que empecé a hacer vida después de los 17 años, que empecé a salir, empecé a conocer y empecé a trabajar. Ok, entonces yo quiero preguntarte ahora más profundamente, ¿qué otras situaciones familiares se fueron abriendo a lo largo también de tu experiencia de vida en la que tú te has sentido expuesta como que, bueno, tengo que tomar una decisión, decirlo o no decirlo, en la que he tenido que participar y de alguna forma no he podido abiertamente ser yo porque por temor al juicio o a la crítica? Ok. Bueno, hubo una vez que me enteré de algo que, bueno, fue muy triste y, o sea, poder exponerlo, o sea, no pude decírselo a la persona, o sea, era un familiar, me enteré que la estaban engañando y no hablé con un primo más cercano y le dije, o sea, mira, tú eres más cercano a ella, me encantaría que, o sea, que no sé qué haríamos. Tratar de buscar un mediador ahí como... Sí, pero no, dijeron no, o sea, en problemas de pareja no nos metamos, pues ya ella sabe qué personaje le tocó, entonces, sí es muy triste, lamentable, pero ya no nos correspondía. Y hasta el final, pues yo mantuve la distancia, pues. Con el tiempo esta persona se dio cuenta de esa infidelidad. Supongo que sí, pero son del tipo de personas que si se dan cuenta, pues perdonan y siguen. Siguen adelante, yo no podría. De verdad que no. Sí, porque de alguna manera una persona que tú le tienes cariño, cuando presentamos estos dilemas morales de decisión, de poder comentarlo, compartírselo, pero también vemos un sistema que es la relación de pareja. En una relación de pareja, cuando existe una comunicación entre dos personas, hay un proceso de elección de cosas que yo veo en el otro, ¿no? ¿Qué veo en el otro? Bueno, comportamientos probablemente de triangulaciones, en este caso, como se le conoce, infidelidades, en las que, bueno, no respondo al teléfono de esta manera, me aíslo. Existen comportamientos que la persona puede interpretar como que este otro es infiel, pero decide aún así quedarse en la relación. Y las personas del sistema se ven involucradas porque quizá en el momento de conflicto como que mira, sí, él es malo, ¿ok? Malo. Y cuando hay reconciliación, entonces se busca hacer una sobrecompensación, ¿no? Él es súper bueno, mira todo lo bueno que ha hecho, mira, te dio este regalo. Pasa en muchos sistemas familiares. La verdad es que responsabilizar a varias personas de una decisión de alguien es muy complicado, es muy complejo. Sobre todo cuando nos enteramos de una manera que ni siquiera lo buscamos. Exactamente. Me imagino que te pasó de esa manera. Como sí, o sea, fue como una persona en común y me comentó que
el mismo chico estaba de novio con una sobrina de él y que, o sea, me dijo, no, bueno, el novio de esta persona está de novio con mi sobrina. Y entonces yo me quedé así como que, concha, qué triste, pues, pero no podemos hacer nada. ¿Tú crees que en esos secretos familiares es importante ocultarlo, seguirlo ocultando por el bienestar de la familia? Es tu opinión, ¿no? ¿O piensas que es importante exponerlo? ¿En cuál de los casos sería importante para ti exponer un tipo de situación? Para mí sería importante exponerlo porque, o sea, de mi parte, o sea, yo lo haría. Porque no sé, no me gustaría tener como esa hipocresía. O sea, si yo veo algo, prefiero decirlo. Pero por lo menos en este ejemplo, tomé la opinión de otra persona y decidí dejarlo por la paz para no involucrarme. Porque no, de verdad, no quería estar involucrada en ningún tipo de conflicto. Pero, o sea, siendo en otro caso, o sea, yo lo expondría. O sea, lo diría completamente. Okay. ¿Sientes que para ti es importante que se exponga el tema para evitar que la persona se vea más afectada? Claro. Okay. Por lo menos que abra los ojos, pero sé que en temas de pareja es muy difícil involucrarse y por lo menos tratar de abrirle los ojos a una persona que está ciega y Ahí o está muy enamorada. Ahí entra lo que sería el tema de los límites. Cuando estamos en este sistema familiar y nos vemos involucrados en un problema o en una situación complicada, es reconocer que lo que está fuera de nosotros es algo que no podemos controlar y que lo único que está en nuestras manos son nuestros pensamientos, conductas y emociones. Siempre le digo a mis pacientes que no hay cosas buenas o malas, sino saludables o disfuncionales. Si yo considero que revelar este secreto puede ser disfuncional para mí, me puede repercutir internamente, ni siquiera externamente, porque lo que pasa afuera no lo podemos controlar. Si veo que me afecta a mí internamente, puedo tomar la decisión de poner un límite. ¿Cuál es el límite? No me involucro en esto como lo expusiste tú en ese momento. Decido no involucrarme y eso es una decisión bastante acertada. Si siento que involucrarme me va a traer una repercusión a mi salud mental. Ok, Stephanie, y ahora conociendo tu experiencia, hay mucha gente que está escuchando que ha pasado por lo mismo, situaciones bien sea de embarazo precoz en la familia, infidelidades, son las más comunes. Yo quiero preguntarte, ¿qué consejo le darías a esas personas? ¿Qué te ayudó a ti en ese momento al estar expuesta a esas situaciones que no podías controlar de alguna manera? ¿Qué te ayudó a manejarlo? Bueno, en mi experiencia a mí me funcionó pedir consejo, o sea, buscar una ayuda también psicológica, por lo menos en ciertas partes de mi vida, pues yo busqué ayuda psicológica ya adolescente, un poquito más avanzado, pero normalmente siempre pides ayuda a un adulto y le pides como el consejo de que te oriente, porque hay cosas que no puedes manejar, se te escapan de las manos, hay situaciones en las que te expones y normalmente no sabes cómo manejarlas. Por lo menos en este ejemplo que te di de este secreto, de que no era de mi incumbencia, pues pero no haya cómo afrontarlo, sí decirlo, no decirlo. Preferí tomar consejo y dejar las cosas así por la paz. Y también viviendo tus propias experiencias, por lo que me comentas, en la primera Exactamente. situación, te diste cuenta cuando fuiste creciendo de las cosas que eran buenas, entre comillas buenas o malas, ¿no? Empezaste a descubrir que no todo lo que en tu sistema familiar se decía era una completa realidad, Exacto. sino que empezaste a generar tu propio criterio cuando eras adolescente. Exacto. Y ahora de adulta, al enterarte de situaciones así, ¿cómo las enfrentas? Realmente trato de tener la mente tranquila y o sea, siempre pienso mucho y analizo las situaciones y luego las afronto. Prefiero afrontarlas de una vez, o sea, con la mente muy tranquila, a irme, por decir, desbocada a hacer algo que quizás no me convenga. Evalúas las consecuencias. Sí, por supuesto. Ok, ahora de adulta te ha tocado enfrentar situaciones familiares donde tienes que evaluar las consecuencias. ¿Me puedes dar un ejemplo? Sí, muchísimas. De hecho, una vez que tuve un enfrentamiento familiar y fue, sabes que toda acción tiene una reacción y pues en ese aspecto quizás tengo un poco de culpa porque hubo un momento donde un familiar y yo, tuvimos vamos a decirlo, un encuentro nada agradable, de palabras y luego se fue a los golpes. Entonces quizás esa reacción que yo tuve a las faltas de respeto, quizás me fuese ayudado pensar en ese momento
que no era lo correcto. No era lo correcto haberlo hecho, pero lo hice para por lo menos defender mi nombre, aunque no estuvo bien. Ahorita, o sea, si me volviera a pasar, yo me quedaría tranquila, pensaría y preferiría ignorar a la persona y que las cosas pasaran así, porque lo que más detesta una persona es que uno lo ignore, que uno evada por lo menos esos conflictos. Entonces creo que sería lo mejor. Si pudiese devolver el tiempo, lo hubiese pensado mejor. La estrategia de afrontamiento de conflictos que tú estás mencionando, que es evaluar las consecuencias, es muy buena al momento de tener situaciones familiares, porque en las situaciones familiares muchas veces pensamos también en lo que piensa el otro. ¿Okay? Sobre todo, bueno, si ella piensa esto de mí, ¿cómo puedo modificarlo? Porque obviamente aquí me dices que había que limpiar tu nombre. Sí. Entonces es como que no quiero que piense esto de mí. Pero en este caso, evaluar qué es más importante, ¿no? En mi proceso, mi salud mental y física, o limpiar mi nombre quizá de una persona que realmente no conoce mis intenciones. Sin embargo, bueno, es un proceso reflexivo que sale de esta experiencia, sin exponernos necesariamente a una culpa, ¿no? Porque al final, quizá la culpa nos lleva a veces a autocastigarnos, lo hubiese hecho diferente, hubiera tomado otra decisión, ¿sabes? Pero al final es lo que hiciste con los recursos que tenías en ese momento. Claro. Hoy en día, aprender de eso te permite también tener un diferente contacto con tu sistema familiar, que por lo que me has comentado hay ciertas situaciones disfuncionales en él. Entonces, ¿te ha ocurrido algo recientemente en tu sistema familiar que hayas podido evaluar las consecuencias y decidiste, no, mejor no me involucro? Sí, he tenido varias discusiones con mi familia respecto del cuidado de mi hija. Entonces, siempre hay como ese tipo de inconvenientes a la hora de que si me la cuidas. ¿Con tu mamá? No, específicamente con Otras personas. Otros familiares del entorno. Que me apoyan muchísimo, pero como yo casi estoy siempre trabajando, pues la niña siempre está con ellos. Entonces, a veces mi palabra como madre, a veces queda como un poquito aplazada, pues. O cuestionada, sí. Cuestionada, claro, porque casi nunca estoy, pero obviamente estoy trabajando, ellos lo saben. Pero cuando quiero hacer mi palabra valer, no, a veces no vale porque yo siento que no hacen que mi palabra valga. Entonces más vale la de ellas y eso es el conflicto que siempre hemos tenido últimamente. Últimamente es como un intercambio de palabras, entonces si no les gusta lo que yo digo, pues se molestan y así estamos. Quizá porque pasan más tiempo con tu hija, creen que de alguna forma la jerarquía cambia, como que yo puedo ponerle límites, normas, castigar, y cuando llegas tú te dicen, bueno, mira, estuviste todo el día trabajando y realmente es importante esto. A veces sucede que ellas me dicen, no, pues aquí le enseñamos que tú eres su mamá y tú tienes toda la palabra, pero a veces es como un poco contradictorio. Entonces uno se queda como que, bueno, no sé, pero por mucho respeto, yo trato de como quedarme tranquila y después me siento y hablo con la niña, nosotras aparte, entonces yo le explico, mira, esto es así, 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 tú tienes que entender, bueno, que así son estas situaciones y así las manejas conmigo, entonces trata de respetar a la hora de Sí, ahí cambia como que mucho el tema de los límites, depende de con quién esté. De repente tú le marcas un límite y puede ser que una de esas personas que forman parte de ese sistema familiar diga, no es de esta manera, sin intención de dañar, sino más bien como que buscando una mejoría. De ayudar. Exacto, pero no lo ven desde el rol de madre, sino de repente desde los otros roles que ejercen en su vida. Y eso puede desajustar un poco la crianza, ¿no? Claro. Entonces, ese establecimiento de esos límites, saber que, bueno, no puedo controlar esto porque al mismo tiempo tú estás trabajando, te estás enfocando más bien en producir para dar ese sustento. Pero sí es reconocer como que, mira, por lo menos lo que son el tema de los castigos, como cosas muy segmentadas, ¿no? Si ella hizo algo inadecuado, o sea, ¿cómo lo manejo? Castigos, consecuencias, pero expuesto siempre desde tu perspectiva como mamá, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo te has sentido tú con eso? Bueno, tratamos de, por lo menos en esas situaciones, que si los castigos, en la cuestión, a veces trato de conversarlo, pero siempre va a valer un poco más la palabra de ellas porque son las que están más tiempo. O sea, siempre están todo el día, y quizás sí me genera un poco conflicto. Pero es algo que he sabido sobrellevar con el tiempo. Entonces no sé si quizás a ellas les molesta, pero si les molesta ya obviamente Su responsabilidad. Sí, exactamente, Ya no depende de ti. ya no depende.
Bueno, el día de hoy con Stephanie pudimos ver un poco de su historia familiar. Realmente te agradezco mucho por compartir todo esto. Creo que hemos sacado aprendizajes importantes respecto a lo que son los límites, las consecuencias, los castigos. ¿Qué hacer cuando me involucro en una situación familiar que realmente no lo estoy buscando, pero igual participo? Y si no marco este límite o esta pauta, puedo involucrarme en otro conflicto mayor. Creo que el tema de los secretos familiares es algo que nos pasa a todos. Por lo menos en mi casa, a mí me ha pasado. A mí me ocurrió, por ejemplo, con mi papá tenía que convertirse, pues mi papá tenía una hija antes de tener su matrimonio, y cuando ya tenía su matrimonio con mi mamá, se dio cuenta, se enteró pues que esta hija existía. Esto obviamente generó algo muy importante o implosionó el sistema familiar, aunque mi mamá ya sabía, porque mi papá se lo había comentado, pero no se imaginaron que un día ella iba a llegar al lugar donde ellos estaban. Entonces, ese límite o esa pauta que se marcó ahí, si mi mamá no lo hubiera sabido, quizá hubiera reaccionado de una manera distinta, pero en cambio, bueno, lo aceptó y buscó maneras de integrar a mi hermana en ese sistema familiar. Entonces, ¿cómo manejamos los secretos? Muchas veces vienen con esos criterios de si es algo bueno o algo malo, pero realmente nosotros siempre lo vamos a dirigir para nuestra salud mental en lo que es funcional o disfuncional. Como bien los habías comentado, no se trata de algo correcto o incorrecto o moralmente bueno o malo, sino algo con lo que yo pueda sentirme tranquilo, con quien yo me pueda sentir cómodo. Entonces, creo que nos ha servido el proceso de reflexión. Quiero saber tú cómo te has sentido el día de hoy. Me siento muy bien y espero que mis experiencias les pueden ayudar a otras personas, que obviamente la gente se sienta cómoda y se identifique, porque a veces son cosas como que son muy comunes, pero la gente no la habla en voz alta. Así es. Entonces, bueno, para eso es este espacio. Te agradezco por compartir todo lo que nos dijiste el día de hoy y esperamos, así tal cual como lo dice Stephanie, que esta experiencia le sirva a otras personas, porque muchas veces queremos escuchar un espacio donde podamos pertenecer y bueno, por eso el día de hoy les mostramos este podcast de lo que nadie habla. Espero que nos sigan escuchando y estén atentos a nuestros próximos episodios. Muchísimas gracias por estar aquí y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de lo que nadie habla pod y también en mi Instagram personal, Psico Luisana Rey. Nos vemos por ahí. Chao.